Introducción. Eran 4, todos alrededor de una pequeña mesa y con 10 cartas en la mano. Un pequeño grupo de amigos sentados en la estrecha terraza exterior del bar de Carlos, sin más pretensión que pasar un rato agradable apostando un café, 2 copas de licor y un refresco. A aquella hora, hacía rato que los clientes menos habituales habían acabado de cenar, y no era raro que Carlos, el dueño, se prestara a bajar las luces y alargar la noche en el momento del cierre, cuando las únicas personas que quedaban dentro del local eran viejos amigos y fieles compañeros de fatigas. Para los 4, de igual manera, esas partidas suponían un momento de especial tranquilidad al final del día, jugadas sin mirar el reloj y cuando el suave rocío de la noche se convertía en el bien más preciado en días de calor. A la escasa luz de los focos exteriores, el dueño había repartido las cartas, todos expuesto sus apuestas, y Pablo, el más joven, fue el encargado de abrir el juego, dado que nadie había igualado la suya. Pablo vestía ropa de marca, tenía el pelo rizado, y eso, unido a algunas poses estudiadas, le confería un cierto aire de galán. Una impresión que, por otro lado, se desvanecía en cuanto empezaba a hablar. Se había sentado de espaldas al aparcamiento y, desde esa posición, colocó una carta en la mesa con decisión. Santi, su compañero de la derecha, dejó caer la suya encima con cierta desgana, inclinándose con lentitud hacia adelante. Este era un hombre alto, de ojos claros, mirada distante y una leve curvatura en su espalda. Con cada palabra que salía de su boca parecía querer demostrar al mundo que algunas personas pueden sentirse por encima del bien y el mal tan solo con desearlo. Una actitud que, también, se reflejaba en su manera de jugar, dado que nunca hacía esperar a sus compañeros. El tercer turno fue para Tony, apenas 2 años mayor que Pablo y que se había sentado de espaldas al local. Él era el único que divisaba el aparcamiento, la carretera y también la gasolinera, que estaba situada casi enfrente del bar. Una amplia vista en donde buscaba la inspiración para su juego. De pelo largo y poco arreglado, acostumbraba a reclinar el respaldo de la silla hacia atrás durante la partida, y esa acción se veía favorecida por la cercanía de la pared. Tony había estado concentrado en sus cartas mientras sus 2 anteriores compañeros jugaban. Cuando le llegó el turno, echó una ojeada a las que estaban en la mesa y perdió la mirada en la lejanía, como si la oscuridad de la noche le indicara por señas cuál era la mejor opción a elegir. Por lo general, lo hacía durante un par de segundos. Aquel día, sin razón aparente, se tomó algunos más. ¿Juegas?, se oyó desde su izquierda. El chico miró a su lado, eligió una de las cartas que tenía en la mano y la soltó encima de las otras. Carlos tenía la suya preparada, la puso sobre la última y recogió las 4 apilándolas a su lado. «No sé por qué piensas tanto», dijo, en dirección a Tony. Estaba claro que este as lo tenía yo. Carlos estaba ese día contento. Las casi 50 plazas del aparcamiento se habían cubierto en su totalidad y eso suponía que la caja se había llenado más de lo normal. Hacía rato que no dejaba de sonreír y, con esa expresión en la cara, puso una nueva carta boca arriba para abrir la segunda mano. Pablo la miró de reojo. De inmediato eligió una de entre las suyas, la lanzó casi sin moverse y volvió a centrarse en las que le quedaban. Santi dejó caer otra, ya preparada, y cedió el turno a Tony que, de nuevo con la mirada perdida, pareció no enterarse. Tras unos breves segundos de pausa y silencio, sus 3 compañeros se fijaron en el chico al unísono. Este estaba concentrado en la penumbra de la gasolinera, pero no buscando la inspiración habitual. Más bien, daba la impresión de que pretendía transportarse hasta ella sin tocar el suelo. «Tony, ¿estamos al juego?», bramó de nuevo Santi. «Sí». En un segundo, el chico echó la vista a las cartas ya jugadas, luego a las que tenía en la mano, y dejó una con rapidez, aunque sin seguir el ceremonial que acostumbraba. Carlos no dio importancia al hecho.
amontonó las 4 que había en la mesa junto a las anteriores y eligió otra para iniciar una mano nueva. Fue entonces cuando Tony interrumpió la partida de manera brusca. «¿Qué es aquello?», preguntó, señalando hacia el frente. Sus 3 compañeros miraron hacia la carretera, alertados por el tono del chico. «Allí», puntualizó él. En ese momento, los 4 se fijaron a la vez en la gasolinera, apenas iluminada por la pequeña farola del alumbrado público. Ante sus ojos y en la distancia, una sombra de aspecto humano se desplazaba con torpeza desde la pequeña tienda de atrás hacia los surtidores del centro. Carlos se levantó en su asiento. Santi se dio la vuelta con cierta desgana y Pablo dejó caer sus cartas en la mesa boca arriba. «Parece un hombre», apuntó este. «¿Qué hace allí? ¿Es un borracho o está herido?» Todos dudaron un instante. «¿Vamos?». Los 4 dejaron sus sillas y se dirigieron hacia aquel hallazgo cada vez a mayor velocidad. El aparcamiento lo cruzaron andando, la carretera corriendo. Mientras se acercaban, la figura se apoyó en uno de los surtidores y se escurrió hasta el suelo. Desde allí alcanzó gateando el siguiente y, usando este como si de una pared se tratara, se levantó de nuevo para dirigirse a duras penas hacia la carretera, como si quisiera ir al encuentro de los hombres. Carlos encabezaba el grupo, pero hasta llegar a este instante hay una terrible historia detrás. Algunos años antes, a media mañana, el sol calentaba con insistencia en La Plata y todo transcurría con total normalidad en el pequeño barrio. Daba la sensación de que aquel año el verano se había adelantado en una zona de la ciudad donde lo habitual era que solo hiciese calor de verdad durante los meses de julio y agosto. Por ello, los habitantes más madrugadores aprovechaban la jornada para trabajar en sus fincas desde muy temprano, cuando la temperatura aún era baja, mientras que los demás, los que dedicaban el fin de semana solo a descansar, comenzaban a salir a la calle a esta hora. Algo más tarde, y de manera escalonada, irían llegando los comerciantes a abrir sus establecimientos. Tan solo unos metros calle arriba, en el centro del barrio y con la casa fuera de su radio de visión, Pepe y Carlos saboreaban la última ronda en la puerta del bar España. Este último quizá buscaba en el alcohol la porción de seguridad que se había dejado la tarde anterior en Valencia. Aunque al inicio auguraba ser una jornada especial, acabó por convertirse en una tarde-noche mediocre, o incluso peor. Lo que en un principio pretendía ser un breve café, mientras Lucía se arreglaba, acabó por convertirse en 2 vermuts en el bar y otros tantos más en Ruzafa. Estos por iniciativa de un vecino de hábitos poco sobrios y amistad fácil, con el que los 2 hombres habían conectado con inusual facilidad ese sábado. Unos hábitos, los del hombre, que hacían que su compañía fuese intermitente y que por cada 3 tragos que daba a su vaso, solo uno lo tomase en compañía de ellos. La verdad era que, a pesar de lo que pudiera parecer, Pepe siempre se encontraba a gusto entre sus vecinos y, desde que había sido elegido representante de los vecinos, mucho más. Él era un hombre excesivo en todos los sentidos. En el aspecto físico, por su altura y gran corpulencia, cercana a los 100 kilos de peso, y en el mental, porque nadie que lo conociese podía tener alguna duda de que era capaz de hacer cualquier cosa. Aunque nunca había sido una persona de gran cultura, con su determinación había logrado levantar uno de los mejores negocios del barrio. Hacía unos años, cuando Lucía solo tenía 17, la había dejado embarazada y ella, por tales circunstancias, rompió la relación que había mantenido hasta entonces con sus padres, que le dieron de lado. Pepe se negaba a aceptar aquella realidad. Le costaba asumir que una cosa había sido conquistarla cuando todavía era un adolescente y cualquier chico le resultaba interesante, y otra muy diferente, conservar la pasión cuando los ojos de su amada se abrieron por completo a la realidad. Una realidad, además, que en ningún caso lo dejaba en buen lugar bajo el criterio de Lucía. Pese a todo, Pepe todavía buscaba un punto, un momento, quizá una confluencia perfecta de circunstancias que volviera a unirlos y, a poder ser, de una manera definitiva. Pero el fuego de una relación nunca se apaga al mismo ritmo cuando 2 personas ya caminan solas.
y la idea de Pepe resultaba tan factible en La Plata y en sus pensamientos como imposible en Monte Olivete y en los de Lucía.